Nanocrónica, una novela de Susana Hidalgo de la Fuente. Capítulo 8. Nos costó casi un año de duro trabajo y de sufrir multas y penalizaciones por parte del Estado por seguir comerciando sin el SIP hasta que logramos fundar nuestra particular iglesia que se llamó Los Laborantes de Dios. Esta fue la denominación elegida después de muchas votaciones e incontables proposiciones al respecto, porque nos pareció que expresaba la reconversión de empresa a creencia pseudo-religiosa que nos permitiría subsistir. Al principio todo fueron cambios y novedades. Tuvimos que reformar una parte del almacén para reconvertirlo en lugar de culto, con un altarcito central en el que poníamos una cesta de mimbre en la que siempre había trigo, un cerdo y una vaca de cerámica, pequeñitos, y frutas y verduras secas que, según nuestras inventadas creencias, representaban el fruto de nuestro trabajo que era ofrecido a Dios y nos recordaban el porqué de nuestra existencia, que no era otro que servirle. Alrededor de él había muchas sillas para orar y otras mesas para hacerle más ofrendas. Lo que más me sorprendió es que algunos de los trabajadores iban allí a orar realmente, porque, según me confesaron ellos mismos, consideraban ya aquel lugar como el sitio idóneo para hablar directamente con Dios. A mí no me parecía demasiado propicio para ello, ya que el almacén soportaba un enorme trasiego a diario de mercancías entrantes y salientes, pero aún así la gente se pasaba por allí de vez en cuando para relajarse y meditar un rato. A esta reacción de los trabajadores de la finca, que me pilló completamente por sorpresa, se unió el estupor que me causó el que los creyentes de la iglesia de la última puerta del cielo, que eran nuestros mejores clientes, nos pidiesen permiso para celebrar allí a diario su propio culto, ya que suponía que la zona ya había sido consagrada a Dios, y al considerarnos como una especie de sucursal de su propia iglesia, estaban encantados en poder usar el almacén para sus cultos. No tuvimos problemas en cuanto al SIP, ya que uno de los puntos fuertes de nuestro credo era el de ser limpios de sangre, tal y como Dios nos creó por mediación de la madre naturaleza, a la que habíamos designado como una especie de subalterna que nos permitía intermediar entre Él y nosotros, y nos cuidaba, propiciando buenas cosechas y salud y productividad para nuestros animales y nosotros mismos. Cuando todo el nuevo proyecto estuvo en marcha y la empresa había desaparecido como tal, medité seriamente con Laura la idea de deshacerme del resto de propiedades y comprar más terreno y casas para los laborantes, ya que era así como comenzamos a autodenominarnos entonces. Después de meditarlo largamente vendimos todo, incluido el piso de Ramón, que mandé vaciar de todo su contenido y lo trasladé a la finca, como recuerdo antes de venderlo. La única excepción fue una de las propiedades que tenía en el norte, en Asturias, que decidí conservar por si acaso. Hablé personalmente con los trabajadores de las propiedades que iba a vender para avisarles del trámite y para ofrecerles mantener el contrato de trabajo si se venían a vivir a la finca, además de un año de alojamiento gratuito en una de las casas del pueblo, para que tuviesen tiempo de adaptarse a la nueva vida. Solo uno de los empleados aceptó el trato. Era un hombre entrado en años, pero que resultó ser de valor importante en la finca, ya que era un manitas. Sabía algo de todos los oficios de mantenimiento de un edificio, aunque él era de profesión albañil, además de poseer una habilidad innata para arreglar todo tipo de aparatos o cachivaches, ya fueran electrónicos o mecánicos, que se hubiesen estropeado. Se llamaba Manuel y se adaptó perfectamente a la vida en la finca, además de hacer muy buenas migas con Antonio. Todo el dinero recibido de las propiedades vendidas lo invertí en comprar más tierras y casas en el pueblo, así como un gran rebaño de abejas y cabras, además de personal para atender todo ello. Contratamos también a 2 profesores más para la escuela de oficios, que había adquirido con el paso del tiempo cierto prestigio, y venían ya estudiantes a nivel nacional para hacer cursillos de 15 días en los que se enseñaban los saberes tradicionales. También teníamos cursos más extensos de varios meses, aunque en estos casos los alumnos solían ser de los alrededores. Desde que me fui a vivir a la finca, habían pasado ya 6 años,
Y a decir verdad, yo no prestaba mucha atención al mundo nanotecnológico. Era tan feliz en aquella burbuja que habíamos creado al sortear con relativa eficiencia los problemas derivados del chip, que no me preocupaba en absoluto de él, ya que había decidido aprovechar al máximo las vacas gordas que me habían tocado, que de las flacas ya había tenido suficiente en mi niñez y juventud. Es cierto que durante ese tiempo siempre me acompañaba inconscientemente el resquemor de que aquel paraíso se desmoronaría tarde o temprano, pero en cuanto esos temores me asaltaban, me deshacía de ellos con tal urgencia que me daba la impresión de no haberlos tenido nunca. Para mi absoluto pasmo, gente anónima de todas partes empezó a hacer donativos a la Iglesia a través de la página de Internet, que habíamos tenido que reconvertir al transformarnos, además de demandarnos productos artesanos masivamente. Parecía como si, con el avance tecnológico, la gente tuviese añoranza de lo tradicional y sintiese la necesidad de compensar el avance científico insertado en su propio organismo con algo que no fuese procesado de manera industrial o técnica. En rigor a la demanda excesiva a la que casi no dábamos abasto, los clientes me parecían ahitos de modernidad, sospecha que me quedó suficientemente comprobada ya que se desató un furor por lo antiguo que derivó en una moda pasajera de unos 2 años. Todos querían comer, vestir o poseer algún tipo de objeto funcional y artesano, aunque la mayoría de la gente, excepto los libres del SIP, solo los adquirían como un antojo al que no daban uso. Se vendían como churros las cerámicas y los pequeños objetos hechos a mano, tales como cubiertos de madera o hermosas telas producidas por las tejedoras en los telares, además de haber tenido que plantar a lo largo de la ribera del río más arbustos de donde extraíamos el mimbre, porque los artesanos no daban abasto con la materia prima de que disponían, produciendo sin cesar hermosos y útiles objetos que nos quitaban de las manos. Durante aquellos 2 años, desde la creación de la Iglesia hasta que se pasó algo el furor artesano, habíamos incrementado notablemente el volumen de negocio y gran parte de lo ganado lo empleábamos en los sueldos y materiales que no producíamos nosotros, utilizando el sobrante en remodelar todas las edificaciones de nuestra propiedad para dotarlas de autosuficiencia energética por medio de energía solar o eólica, además de hacerlas más eficientes con materiales de construcción adecuados para este fin. Fue la época más feliz de mi vida, con Laura y Lucía a mi lado. Verla crecer y desarrollar sus capacidades intelectuales y motoras me seguía pareciendo un tremendo milagro, a pesar de que ya había cumplido los 3 años y no dejaba de recordarme a mí mismo lo feliz que era con ellas y con la labor desarrollada por todos nosotros. En lo más profundo de mi ser daba gracias a Dios por haberme dado el valor y la tranquilidad económica suficiente para rechazar el SIP y no doblegarme ante las presiones impuestas por la sociedad, que en realidad era dirigida por el Estado. A veces reflexionaba acerca de nuestra situación y de la del pueblo, y me preguntaba si no seríamos un grupo de control y experimentación estatal de un tamaño reducido para investigar cómo se comportaba una determinada cantidad de parias en un entorno completamente rodeado por la nanotecnología y cómo se organizaban contra esto. Me daba la impresión de que éramos una especie de rara avis estudiadas en un laboratorio perfectamente controlado. ¿Por qué, si no nos resultaba tan relativamente fácil no llevar el SIP, cuando en todo el país y en casi todo el extranjero ya era obligado el uso de los nanoides? Incluso los habitantes del pueblo seguían perdidos en aquel limbo nanotecnológico que creó Ramón para ellos antes de fallecer, sin ser molestados por nadie. Simplemente habían firmado un manifiesto como creyentes de nuestra Iglesia, aunque no tenían relación alguna con nosotros, y yo personalmente solo conocí a alguno de ellos de vista, de saludarlos por el pueblo. También me levantaba sospechas el que nos dejasen trasegar con el gran volumen de ventas que teníamos en la finca de toda clase de productos, sin poner el menor impedimento desde que fundamos la Iglesia. Alguna que otra vez le comenté a Matías estos temores, pero él se limitaba a encogerse de hombros, sin saber la razón de ello, y a pedirme encarecidamente que me aprovechase al máximo de la situación por si el futuro deparaba algo peor. Durante ese tiempo de explosión de la demanda artesanal me di cuenta de otra cosa. Ya no venía a visitarnos ni un solo extranjero, y en cuanto a los nacionales que portaban el SIP, su número se redujo bastante, pasando del tercio aproximado del total de visitas de antaño a apenas una 10ª parte. Yo le daba vueltas al asunto
y le preguntaba a Laura la razón de este cambio, y ella tampoco sabía qué argumentar. En cambio, los creyentes de la iglesia de la Última Puerta se habían hermanado mucho más con nosotros y cada vez eran más asiduos y adquirían más productos. Parecía casi que la alimentación de sus adeptos se basaba en su mayor parte en lo que producíamos nosotros en la finca. Como prácticamente eran nuestros ojos y oídos en el exterior de nuestra burbuja, se habían convertido en nuestros informadores de los avances fuera de ella, ya que la peculiaridad de su iglesia era que cada creyente vivía en la sociedad nanotecnológica y luchaba día a día contracorriente de ella. A mí a veces me parecía que tenían algo de mártires, ya que por aquellos días era muy complicada la convivencia en aquellas condiciones y suponía toda una hazaña cotidiana. Ellos fueron los que nos advirtieron con meses de antelación de que les estaban empezando a fallar los dispositivos de intercomunicación porque habían ya sacado al mercado unos nuevos contactores, así los bautizaron, que solo establecían comunicación entre los portadores de nanoides y que eran muchísimo más eficientes que los trasnochados métodos de comunicaciones anteriores vía satélite. Ahora eran los propios nanoides los que se organizaban en una especie de red global, constituyendo cada uno de ellos un mini emisor receptor que conseguía mejorar la rapidez y la efectividad de las mismas a unas cotas insospechadas hasta el momento. Los portadores del chip ya no necesitaban de aparatos físicos de intercomunicación como los añejos móviles y ordenadores, ya que por medio de la programación de sus contactores, que según me explicaron eran una especie de esferas de unos 20 milímetros de diámetro y 10 gramos de peso, podían oír cualquier sonido directamente dentro de sus oídos y ver cualquier imagen proyectada directamente en sus retinas. Yo intentaba que me explicara este punto tan sorprendente el informático, que había adquirido el contactor en cuanto salió y era la única fuente de datos directa que teníamos, y quien se mostró tan entusiasmado con este novedoso avance que decidió irse a trabajar a la ciudad e integrarse completamente en la sociedad nanotecnológica después de probar el revolucionario avance por un par de meses, a pesar de que le expresamos vehementemente, sobre todo sus padres, nuestro hondo pesar por su abandono, ya que desempeñaba una labor esencial con la página y dirigiendo una de las casas. Él no veía nada de esto y estaba obsesionado con la integración completa y física del ser humano y los nanoides. Tanto fue así que últimamente me parecía que se encontraba bajo los efectos de una droga cuando hablaba con él y no prestaba el más mínimo interés por mí, porque la comunicación con nosotros, que carecíamos del chip, le resultaba muy pesada, ya que todos los datos que su cerebro registraba y quería comunicar tenían que ser adquiridos como durante milenios de evolución ha hecho el ser humano, por los sentidos a través de estímulos externos. Llegó a resultarle tan abrumador este trabajo que en la última semana de estancia en la finca no hablaba con nadie de nosotros y se pasaba el día intercomunicándose con gente que eran portadores de nanoides y que estaban en cualquier parte del mundo. Solamente pude conseguir que me explicase que le resultaba muy tedioso tener que traducir sus estímulos externos en pensamientos y que con la intercomunicación entre nanoportantes esta tarea se había transformado en algo automático que los nanoides ayudaban a su cerebro a realizar. Lo que más le gustaba era que, si el nanoportante con quien comunicaba se lo permitía, podía ver a través de sus ojos y oír a través de sus oídos, sentir lo que tocaba y la temperatura que le rodeaba. Aquella experiencia le tenía entusiasmado y aún estaba adaptándose a ella cuando nos dejó. Según me explicaron los adeptos de la iglesia de la Última Puerta, existía una especie de canales de comunicación que muchos sujetos tenían restringidos a su círculo más cercano de familiares, amigos o conocidos de ámbito laboral, y otros que los tenían completamente abiertos para que cualquier persona nanoportadora pudiese establecer comunicación con ellos. Era tal la avalancha de información a la que el ser humano tenía acceso simultáneo que en las grandes urbes se habían creado unos espacios habilitados para que la gente entrase y estuviese relajada, tumbados o sentados en cabinas especiales que facilitaban la concentración para que se comunicasen sin estresarse demasiado y les fuese más fácil procesar la información a la que accedían. Se llamaban las aislabinas, una corrupción del lenguaje al fusionar dos palabras, aislación y cabina, y causaron furor los 2 primeros años hasta que la gente se acostumbró al proceso, ya que constituían un espacio perfecto en el que desconectar de los estímulos externos
para concentrarse en los internos, aunque estos ya no tuviesen nada que ver con la naturaleza humana, ni con la meditación o la exploración de tus propios pensamientos. Por entonces aquellos estímulos habían sido soterrados para dejar paso a la injerencia interna de estímulos ajenos codificados y traducidos por los nanoides. Los adeptos de la Iglesia me habían dicho que aunque algunos portadores del SIP no soportaban tal estrés comunicativo y habían intentado anular su conector reprogramándolo para que no recibiese información alguna, nunca pudieron revertir del todo el proceso iniciado, soportando constantemente una especie de ruido de fondo permanente dentro de su cerebro que tenían que compatibilizar con la recepción de los estímulos exteriores a los que el ser humano seguía irrevocablemente unido. Con el tiempo, también llegué a saber que había personas que habían conseguido que su cerebro obviase ese ruido a fuerza de acostumbrarse a él, de la misma manera que es capaz de hacerlo con un sonido monótono que le llega por los canales auditivos habituales. Los que no éramos nanoportantes no entendíamos del todo estos nuevos mecanismos de interacción entre los que sí lo eran, aunque lo que percibimos claramente fue que cuando tratábamos simplemente de hablar con alguno de ellos, la comunicación era extenuante para nosotros, porque resultaba sumamente inconexa e incoherente al estar constantemente interrumpida por la recepción de comunicaciones internas y que nosotros no podíamos percibir. Tanto era así que nos daba la impresión a veces de que estábamos hablando con una especie distinta a la humana. Tal y como pronosticaron los sectarios hermanados con nuestra Iglesia, las páginas de Internet en las que tanto esfuerzo habíamos invertido comenzaron a fallar de manera continuada y con la huida del informático se nos vino abajo todo el sistema. Contratamos a otro para que arreglase el desastre, pero fue incapaz de corregirlo del todo porque aquello resultaba ya muy obsoleto para los propios programadores informáticos, que ahora se llamaban a sí mismos nanomáticos, y no lo podían actualizar de ninguna de las maneras, ya que tanto empresas como estamentos públicos y las personas privadamente se habían cambiado masivamente al sistema nanocomunicador, que les resultaba mucho más útil por aquellos tiempos, ya que también disponían de dispositivos de memoria que habían implementado en la nueva generación de nanoides. Cuando la página ya fallaba descontroladamente, decidimos convocar una reunión urgente con nuestros hermanados antes de que desapareciese del todo y el mal fuese irreversible. Se presentaron en la reunión varios representantes españoles, así como otros extranjeros de Europa y Asia principalmente, junto con todo aquel voluntario de la Iglesia que había querido asistir, lo que nos conmocionó a todos, ya que nosotros nos agarrábamos a ellos como a un clavo ardiendo y ellos acudían a nosotros en un último intento desesperado por no integrarse en el SIP. Se nos presentó una avalancha de 300 personas de repente, sin haberlo previsto ni mucho menos. Tuvimos la suerte de que era pleno verano y empezamos a recopilar colchonetas y a utilizar los almacenes como dormitorios improvisados, incluso el que usábamos como oratorio. Le pedí a Matías que acudiera también para ayudarnos por si surgía alguna duda legal, y accedió encantado. Desde nuestra reconversión en la Iglesia de los Laborantes de Dios, no le habíamos vuelto a ver y me quedé consternado cuando lo hice. Su estado de salud se había deteriorado mucho. Tan evidente era que nos confirmó que tenía cáncer de páncreas y que estaba en pleno tratamiento farmacológico, aunque era evidente que no le resultaba muy efectivo. Nos explicó que se lo habían detectado hacía unos 5 meses y que ya se había extendido a otros órganos porque el tipo que le carcomía era muy agresivo. También nos contó sumamente abatido que su propio médico, totalmente contrario al SIP como él, le había pedido encarecidamente que se inoculase los nanoides, ya que la medicina convencional nada podía hacer para luchar contra aquel ataque de la naturaleza, y la nueva generación de nanoides ya podía interactuar con los tejidos biológicos, para modificarlos o deshacerse de ellos. Aquel nuevo avance sanitario había sido un éxito mundial por la amplia gama de beneficios que traía consigo. Él se opuso tajantemente a ello. Las lágrimas le rodaban por la mejilla y se estrellaban contra el suelo como enormes gotas salobres que reflejaban su dolorosa situación. Laura también lloraba con él y le besaba y abrazaba impotente ante tan cruel confesión,
y Lucía nos miraba alternativamente a cada uno, con carita asustada y sin entender la razón de nuestra tristeza, ya que la vida para ella constituía aún una fiesta de juegos y alegría sin fin, moteada por pequeños contratiempos fácilmente franqueados con nuestra ayuda. Después de aquella amarga noticia, fui consciente de todo lo que habíamos dejado por el camino solamente por nuestra oposición completa a la nanotecnología. Ante situaciones tan duras como estas, me preguntaba si nuestra obcecación solo constituía una forma de masoquismo y miedo encubiertos por el ideal de la libertad de elección. La realidad era que a la mayoría de nosotros nos seguía provocando una aversión inefable el que nuestro organismo fuese invadido por millones de minúsculos robots. A mí seguía sin convencerme la explicación de que eran como virus, porque a los virus los había creado la madre naturaleza en su inmensa sabiduría de millones de años de evolución, y a los nanoides los había creado la mano engreída del ser humano, inmerso en su propio proceso de deificación particular. Con aquella tristeza incrustada en el alma, dimos comienzo a la reunión que se inauguró con un ambiente general de abatimiento y cansancio, por tener que superar tantas trabas como nos ponía la vida desde hacía unos años. Dominaba una atonía general en la que sólo se escuchaba el sonido de mi voz, que se disolvía en la explanada en la que nos reunimos, ya que no teníamos capacidad para hacerlo dentro de ningún edificio, atestados como estaban de colchonetas por doquier. Nuevamente me vi en el brete de explicarles a todos nuestra agónica situación que creíamos tener controlada desde la creación del nuevo culto, pero que sólo había resultado ser un espejismo en mitad del desierto. Todos sabían ya la razón de la reunión, porque a todos nos venían fallando todos los dispositivos informáticos y de tecnología ya anticuada que nos empeñábamos en seguir usando. Cuando terminé la exposición del problema, que era bien sencillo, la incapacidad de comunicación para proseguir con nuestra labor en la finca y poder vender nuestros productos para mantenernos y dar servicio a nuestros clientes, los asistentes comenzaron a lanzar ideas a cuál más pintoresca. Quedamos en claro que la comunicación tendría que ser física, ya que no nos permitían hacerlo de otro modo. Varias delegaciones españolas nos preguntaron si podían venirse a vivir al pueblo, ya que habían perdido sus trabajos por no tener acceso a los comunicadores que todos usaban. Aquella petición me dejó meridianamente claro que ya no íbamos a trabajar para vender productos y llevar una vida digna. Si muchos de nuestros clientes se venían a vivir a la finca y pretendían trabajar en ella, ya no tendríamos a quién vender los productos y nuestro trabajo productivo que habíamos llevado hasta la fecha se transformaría en un trabajo de subsistencia, ya que no tendríamos a nadie a quien vender. Además, tampoco tendríamos cómo cobrar dinero por lo producido, porque la mayoría de bancos se habían negado ya a trabajar con nosotros por no usar la nanotecnología. Aquello era una debacle. La hecatombe final: o nos poníamos el chip o nos aislábamos realmente del resto de los humanos, nos enrocábamos en nuestra posición y nos dedicábamos a cultivar y a producir objetos que solo nosotros consumiríamos. Muchos trabajadores de la finca se opusieron a trabajar sin un sueldo y Matías les expuso claramente que no existía otra opción, ya que el dinero había desaparecido completamente para nosotros. Alguien habló de usar oro como moneda de cambio, pero el problema que teníamos era que en la vida cotidiana se usa el dinero y aunque acumulásemos grandes cantidades del preciado metal, nunca podríamos cambiarlas por dinero, con lo que nos daba igual almacenar oro que granito. Fue un extranjero, concretamente croata, quien nos propuso otra opción y nos alumbró con un pequeño candil hacia una posible salida. Por supuesto tuvo que ser traducido por otra persona, ya que ninguno de los presentes conocíamos su idioma ni él el nuestro. Mi tío es fabricante de joyas, utiliza grandes cantidades de oro y piedras preciosas, y su empresa funciona con nanotecnología. Aunque hoy no ha podido venir, me ha permitido que os diga que se ofrece para lo que sea necesario, en este caso como cambista de oro, si fuese necesario. ¿Y de qué nos sirve eso? Aunque él nos cambie el oro por dinero, seguimos en las mismas. No podremos usar el dinero individualmente, ni como iglesia de laborantes. Fue uno de los nuestros el que habló, siendo contestado por otro rápidamente. ¿Y si usamos el oro como moneda?
Podemos comprar y vender con él en vez de con dinero, cambiar el sistema de valores monetarios para nuestras comunidades, como los antiguos bitcoins. ¿Os acordáis? La gente hablaba debatiendo las propuestas e interrumpiéndose los unos a los otros en un mar de idea. Sí, ya, bitcoins. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que estaba muy bien para la vida virtual, pero cuando uno quería comprarse un kilo de tomates en la vida real, los bitcoins tenían que transformarse en dinero. De eso nada. Si la frutería era virtual, los podías comprar con bitcoins y te los traían a casa, que mi hermano era usuario y lo hacía a menudo. Vale, muy bien. Pero tenía un medio telemático para realizar la transacción. Estaba permitido y regulado por ley. Aunque los primeros años fuesen algo caóticos, enseguida metieron mano para que la gente dejase de especular con ellos. Nuestro problema es que si usamos el oro, nunca podremos transformarlo en dinero. ¿Y entonces? ¿Qué hago si me quiero comprar una casa, por ejemplo? ¿Le pago al vendedor en oro y que él se apañe? Nadie va a querer negociar con los parias y se aprovecharán de nuestra debilidad para poner los precios por las nubes. Fue Matías entonces el que tomó la palabra. A mí lo único que se me ocurre es que os inventéis una microeconomía. ¿Ya estamos inventando? Antonio me miró con preocupación en busca de apoyo, pero le pedí silencio para que el abogado se explicase. Me refiero a que lo más lógico sería crear un nuevo sistema de valores comerciales basado en el trueque o en el oro. Eso sí, estaríais en todo momento fuera de la legalidad y no se podrían formalizar documentos de compra-venta al no usar los canales habituales. Tendríais que confiar los unos en los otros y si alguien se compra una casa, firmaríais un acuerdo entre comprador y vendedor con el precio y el pago estipulados, pero nunca podréis elevarlo a documento público, ya que sería una transacción entre privados sin validez para la ley. Se quedó callado un momento antes de proseguir. Seamos francos. La fractura entre los nanoportantes y nosotros ha llegado a tal punto que el abismo que nos separa nos resulta ya insalvable. Estamos abocados a aislarnos de la sociedad nanotecnológica y vivir por nuestra cuenta mientras nos lo permitan. Pero no os equivoquéis, será muy complicado, porque todo tendrá que empezar de cero. Y cuando digo todo, es la completa totalidad. Los murmullos comenzaron a extenderse y los ánimos a exacerbarse, porque la gente se malhumoraba ante tanta avalancha de información negativa. Os pondré un ejemplo concreto para que nos entendamos. Pablo, sin ir más lejos, se giró entonces a mirarme y yo abrí los ojos de par en par al sorprenderme por haber sido elegido como el centro de atención. Él tiene una hija con Laura, pero ambos no están casados, aunque sí pudieron reconocer legalmente a Lucía después de muchos trámites y algún que otro pago extra. Pues bien, ahora Pablo tiene solo en propiedad la casa y la finca, ya que, como sabéis, el resto pasó a manos de la Iglesia de los laborantes. Él puede hacer un testamento privado para legarle la casa a su hija en caso de fallecimiento. Supongamos por un momento, y Dios no permita que ocurra, que el luctuoso hecho se produce. ¿Quién asegura a la hija de Pablo que esa casa se la quedará ella si a ese testamento no le respalda ninguna ley? Se levantó una nueva ola de murmullos entre los asistentes. Ahora cojo yo, por ejemplo, y digo: anda, mira qué casa más bonita, me voy a vivir a ella, y sin más me meto a vivir allí. ¿Quién me lo iba a impedir? Pues yo mismo, que te daría un estacazo en la cabeza. Fue Antonio el que contestó rápidamente, seguido de una explosión de risas de todo el personal, aunque yo estaba seguro de que lo decía de corazón. Vale, muy bien, me das un estacazo, y ahora cojo yo y te doy otro. Y coge tu mujer y se mete también en la pelea, y muere uno de nosotros por la violencia de la misma, y entonces, ¿qué? ¿Qué haríais al respecto? El murmullo se paró en seco, y la gente se quedó expectante, mirando todos con tal intensidad a Matías que parecían querer devorarlo. ¿Entendéis ahora a lo que me refiero con fuera de la ley y del sistema estatal? Además de este problema, se os plantearía también el de la constante duda de si el propio Estado os dejaría ad infinitum subsistir con vuestras propias normas dentro de sus fronteras. Al final terminarían actuando contra vosotros. No lo creo. Fue uno de los seguidores de la otra iglesia el que levantó la voz y que posteriormente me enteré que era un ex policía.
No creo que nuestro pequeño grupo constituya ninguna amenaza para el Estado. ¿Cuántos seremos en total? ¿Unas 30.000 personas en España y más o menos la misma cantidad en el extranjero? Hace años, cuando empezó el SIP, sí que constituíamos un porcentaje elevado de la población por el que preocuparse, pero a día de hoy yo creo que estamos por debajo del 1%, porque la gente, vencida por las presiones estatales, durante tanto tiempo se ha ido pasando poco a poco a la nanotecnología. El Estado no va a gastar ni tiempo ni dinero en 4 parias locos mientras seamos discretos y no le demos problemas. Me vinieron a la memoria mis sospechas de que realmente constituíamos una cobaya de estudio para el Estado. Pero no dije nada al respecto para no caldear más el ambiente. Uno de los laborantes pidió la palabra para hablar. Entonces, vamos a resumir. Si queremos seguir sin el SIP y trabajando honradamente, tendremos que quedarnos fuera de las leyes españolas y además de esto tendremos que hacer nuestras propias leyes, si nos dejan, claro. ¿Lo he entendido bien? Y no solo las leyes, fue Matías quien esbozó el plan general. Tendréis que crear vuestro propio sistema de compraventa, policía, jurisprudencia y todos los demás servicios que se os ocurran y que dejaréis de recibir del Estado. ¡Uf! Eso es muy difícil. Otro de los presentes enfatizó lo que todos estábamos pensando y nadie se atrevía a decir en voz alta. Decidimos dejar en aquel punto la reunión para que los asistentes estudiasen y hablasen entre ellos de nuestra situación y se fueran formando una opinión al respecto acerca de las actuaciones que podríamos llevar a cabo en un futuro. Yo también me senté con Laura a hablarlo seriamente, porque aquello sí que parecía el fin de los parias. La aventura nos había durado 11 años, desde que se impuso el SIP en España. Recordamos con amargura y alegría todos los problemas y rabietas que habíamos pasado y todos los beneficios que nos había proporcionado al mismo tiempo que las contrariedades sufridas, tales como el habernos enamorado y el haber tenido a Lucía. Mientras repasábamos nuestras respectivas vivencias, ella correteaba a nuestro alrededor, despreocupada de lo que la rodeaba y sumida en sus juegos con su muñeca preferida, que le habían hecho de trapo en la escuela de oficios. La escuela era una de las cosas que más me preocupaba, ya que realmente tenía pérdidas y ningún beneficio económico, pero a mí me parecía que tenía un valor inestimable por la sabiduría práctica que atesoraba. En mi fuero interno era consciente de que, a pesar de su gran utilidad, sería la primera en desaparecer por su elevado costo de manutención, a no ser que los profesores quisiesen trabajar solo a cambio de comida y alojamiento, que mientras las fuerzas nos alcanzasen no íbamos a negar a nadie. Durante el resto del día la gente estuvo comentando nuestro problema en pequeños grupos que intentaban encontrar una salida del barranco en el que habíamos caído. Laura y yo decidimos seguir adelante sin el SIP de cualquiera de las maneras. Ya habíamos llegado muy lejos como para echarlo todo a perder y, aunque temíamos por el futuro de nuestra hija, también éramos conscientes de que en cualquier momento que ella desease podría inocularse los nanoides, pero por el camino le inculcaríamos la virtud de pararse a pensar las decisiones que tomase en la vida y a ser consecuente con ellas cuando creyese de corazón que eran lo suficientemente buenas como para luchar por su causa. Pasadas unas horas proseguimos con la reunión. Yo les expliqué a todos abiertamente la postura de Laura y mía, ya que habíamos decidido trabajar en un sistema de autosuficiencia con muchas carencias, mucho trabajo y pocas necesidades. No pretendíamos que todos lo hiciesen, ni mucho menos, porque aquello requería mucho sacrificio al tratarse básicamente de trabajar para comer, sin otra recompensa a cambio. Le pregunté a Matías si al paralizar las actividades económicas y seguir obviando la implantación del SIP, el Estado podría atacarnos quitándonos las propiedades de la finca por algún modelo de confiscación de bienes o similar. Me aseguró que de momento no podían, ya que lo único que habían cambiado de raíz eran todos los medios de comunicarse para aislar un poco más a los parias y forzarles a entrar en el redil. Aquello me tranquilizó un poco más y ya me veía subsistiendo como en la época de los antiguos imperios, 2000 años atrás, vestido con una túnica y unas sandalias. Aquella imagen me hizo sonreír y proporcionarme la suficiente convicción para proseguir con mi loco empeño de tirar hacia adelante,
ya que si los antiguos pudieron, yo también podría. Lo único que realmente iba a echar en falta era la inestimable medicina convencional, a la que tendríamos que renunciar sin lugar a dudas, a no ser que algún médico accediese a atendernos a cambio de viandas y nos adquiriese él mismo los medicamentos, cosa harto difícil. Entre los asistentes había varios médicos, pero en el futuro los que más nos ayudarían aparte de ellos serían los sanadores no convencionales, ya que debido a nuestro aislamiento forzado no tendríamos acceso a las medicinas modernas y habríamos de conformarnos con la denostada medicina alternativa. Aquello era lo que más temía porque vería sufrir a los míos en alguna ocasión, pasando yo también por agonías que serían fácilmente tratables por los médicos pronanoides. Mientras los demás expresaban su opinión acerca de las medidas a tomar, yo no dejaba de darle vueltas a una pregunta en mi cabeza. ¿Qué ganaría si me pusiese el SIP? Indudablemente tranquilidad y ventajas sanitarias, ya que en ese ámbito la nanotecnología había avanzado hasta cotas impensables para el ser humano. Los nanoides ya habían conseguido aniquilar los cánceres que parecían controlar con gran efectividad, además de todo tipo de enfermedades infecciosas o adquiridas por el ser humano moderno, tales como la diabetes y el colesterol. Durante los últimos meses, los seguidores de la Iglesia de la Última Puerta nos contaban que seguían produciéndose muertes súbitas entre los nanoportantes que aparentemente estaban sanos. Nos habían explicado que corría por ahí una teoría conspirativa que indicaba que estas muertes no eran aleatorias, sino que estaban dirigidas y provocadas por una mano oculta que tenía unos planes de los que nadie podía inferir su finalidad, ya que, a ojos de los profanos, los fallecidos no parecían estar unidos por ningún vínculo lógico, excepto la nanotecnología. Nos decían que eran personas que en uno u otro momento habían pedido la eliminación de los nanoides de su organismo o habían expresado abiertamente sus dudas acerca de la intención final de su masiva implantación. Nos llegaron en los últimos meses tantas habladurías acerca de los nanoportantes que querían ser parias para librarse y que habían muerto en el intento, que no sabíamos qué opinión formarnos al respecto. Lógicamente, nuestro cerebro se componía argumentos alternativos que no tuviesen como causa la propia malignidad de los dirigentes, y nadie quería siquiera plantearse el que aquellos luctuosos hechos estuviesen programados con un fin. La reunión llegó a su fin con el anochecer, pero no obtuvimos una solución plausible, porque realmente no la había. Solo nos quedaba nuestro trabajo y afianzarnos con el tiempo en un sistema de trueques para conseguir lo que no producíamos. Se decidió finalmente pagar el último sueldo a todos los trabajadores y las deudas a los proveedores que estuviesen pendientes de pago y cancelar todos los contratos y suministros futuros. Se dio completa libertad a todos los empleados para que actuasen según su conciencia. Si se quedaban a trabajar por alojamiento y comida, serían bienvenidos, y si querían continuar con sus vidas por otros derroteros, se les ayudaría en lo que se pudiera. Laura y yo decidimos comprar cosas que consideramos útiles y duraderas con el dinero que teníamos, aunque tengo que admitir que de todo lo adquirido a la carrera hubo varias cosas que no las usamos para nada, pero las prisas por deshacernos del peculio antes de que nos resultase inútil nos impidió poder meditar lo que estábamos haciendo. Quedamos en un acuerdo con todos los asistentes para realizar un sistema de intercambios y trueques que se llevaría a cabo los domingos en la finca. Nosotros expondríamos los productos y los visitantes traerían objetos o alimentos para cambiar. Suponíamos que sería difícil adaptarnos a este gran cambio, pero una vez que establecimos los precios de las cosas bajo la medida del sentido común y la práctica, me pareció increíble el que no se nos hubiera ocurrido antes aquello, porque el trueque sí que consistía realmente en un libre comercio. Los primeros mercadillos fueron un fracaso. Ninguno estaba acostumbrado al trueque y no sabíamos negociar. Yo jamás en mis años de vida había regateado porque siempre me había parecido que constituía una bajeza, ya que daba por hecho que el vendedor se dirigía a mí con un precio justo ya fijado, además de que siempre te quedaba la libertad de rechazar el producto si no estabas de acuerdo con el precio. Aquel primer mes
Venían seguidores de la iglesia de la última puerta de la comarca y provincias cercanas, pero al segundo mes consiguieron organizarse mejor y comenzaron a venir de todo el territorio nacional, ya que se turnaban para no tener que viajar siempre los mismos. Como nosotros habíamos constituido una pequeña planta de biocarburantes con todos los desechos de la finca, llenábamos como incentivo los depósitos de los vehículos que se acercaban hasta allí a intercambiar productos gratuitamente. En la finca se quedaron aproximadamente un 80% de los trabajadores que habíamos tenido en plantilla, y a pesar de que nos tocaba trabajar mucho más, en los primeros 4 meses no nos dio tiempo a pararnos a pensar en si aquello estaba funcionando realmente, porque solucionábamos los problemas según se nos iban presentando, con lo que teníamos una vida frenética. A veces se acercaban al mercadillo curiosos nanoportantes que venían a pasar el día y casi nunca podían adquirir nada, ya que solo disponían de dinero, aunque algunos de ellos encontraron en nosotros un método provechoso para deshacerse de todas las cosas inútiles que atesoraban en sus casas y que nos cambiaban por alimentos o artesanía, cuando a las dos partes implicadas en el trueque les convenía el trato. Era curioso ver cómo las partes negociaban hasta llegar a un acuerdo, a veces hasta con gritos cuando el humor se tornaba alterado. Tanto fue así que tuvimos que instituir la figura del moderador, que no era nada más que uno de nosotros que deambulaba por el mercadillo apaciguando los ánimos y ayudando a las negociaciones, disolviendo el intento de acuerdo cuando los humos se subían por las nubes y las partes se enrocaban en sus posiciones sin avanzar. Con el tiempo los clientes se convirtieron en bastante asiduos y nosotros aprendimos a intercambiar para sacar provecho a nuestro trabajo. A los 6 meses de haber implantado este sistema teníamos bastantes carencias a pesar de trabajar mucho, pero nos manteníamos a flote y aquello constituía para mí un gran orgullo, porque fue entonces cuando me convencí de que los que permanecíamos en la finca realmente estábamos convencidos de la aversión y el peligro que constituía el SIP para nosotros y que nadie más parecía considerar así.